59:13. Dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y saben, yo pensaba en esta palabra porque días pasados, nosotros con mi esposo nos hicimos una escapadita, que andábamos de novio por allá por la capital. Y bueno, y yo recordaba que cuando yo era muy chica, tenía la edad más o menos de Alma, entre Alma y Anita, cuando conocí a mi esposo, y estaba en Buenos Aires, era muy chica, estaba sola, en una casa, cuidaba un nene, y bueno, y recordaba todo eso. Yo no estaba en el Señor, si bien conocía del Señor porque había ido a la escuela de monjas de chica y realmente había algo en mi corazón, despertar siempre, oraba, pues supe que oraba, porque salía, miraba el cielo, miraba las estrellas, hablaba con el Señor, y como leyendo esta palabra decía, ¿cómo es que el Señor nos forma en el vientre de nuestra madre? Dice su palabra, Jeremías, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, que ya éramos con Él. Y pensaba esto porque dando vueltas, paseando con mi esposo, veía a un adolescente y la vi en muy mal estado, y eso me dolió en el corazón porque así hay muchos adolescentes, pero cuando la vi no pude evitar el pensar que yo podría haber sido una de ellas, pero el amor de Dios y el cuidado de Dios estuvo en mi vida. Entonces es como que cuando uno ve esas cosas, uno dice, gracias Señor, porque tuviste el control, porque me cuidaste, porque me guardaste, porque me tuviste ahí bajo tus alas, ¿sí? Y pensaba en eso. Y el libro de Jeremías 1:5 también habla y dice, antes que me formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo pensaba en eso. El Salmo 139 sigue diciendo en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y es decir, el Señor nos forma, el Señor nos tiene con Él, porque quizás usted me va a decir, yo no me acuerdo, pero ya éramos con Él. Y después Él nos conoce. Vieron que ahora, por ejemplo, la gente se hace ecografía 3D, 5D, quieren conocer, pero ¿saben qué? Antes que mamá o que papá puedan conocernos cuando nacemos, Él ya nos conocía. Y dice que en su libro estaban escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas. ¿Y por qué es eso? Porque el Señor nos ama. Decirle que tenés al lado, hay un propósito, hay un llamado. Ninguno nació por accidente. Ninguno nació por accidente. Si yo entro a preguntarles a muchos de ustedes, quizás me puedan decir que tal vez cuando eran muy chiquitos estuvieron al borde de la muerte, o tuvieron accidentes, o tuvieron situaciones traumáticas. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un llamado sobre tu vida, porque había un propósito sobre tu vida. Yo tengo uno de mis nietos, que ahora no, pero cuando era más chico, siempre decía que él había nacido y que su hermano estaba en los pensamientos del Señor, porque todavía no había nacido, pero cuando él habla del tiempo antes que su hermana naciera, él dice que ella estaba en los pensamientos de Dios. Es decir, el Señor nos tenía en esos pensamientos. Entonces Él escribió cada cosa de nosotros. Pero el enemigo, ¿qué hace el enemigo? Viene a robar, a matar y a destruir. Y yo pregunto, una casa que está abandonada, una casa que está sin nada de valor, ¿va alguien a robar? Los ladrones, ¿a dónde van? Donde pueden sacar algo. Y el enemigo, ¿por qué te crees que se la agarró con vos? Porque hay un propósito, porque hay un llamado. Y vos por ahí decís, pero si yo no tengo nada. Lo que pasa es que vos no usás el poder que Dios te dio. Su palabra dice que todo lo que haces en la tierra va a ser atado
atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en los cielos. Pero muchas veces nosotros lo dejamos sin trabajo al enemigo porque solito nos matamos y entramos a profetizar lo que él quiere. Pero él sabe mejor que vos el potencial y lo que Dios depositó en vos, la esencia que Dios puso en vos. Porque cuando el libro de Tercera de Juan que dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud. Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que estés en pobreza, Dios no quiere que estés mal. Pero a veces nosotros mismos decimos, no, todo me sale mal, no consigo trabajo, las cosas están mal, este tipo no cambia, esta mujer no cambia. ¿Y qué hago? Me harto. Y trabajo para el enemigo. Cuando yo debo ¿qué? Debo profetizar y debo hablar de mí. ¿Por qué? Porque en mi vida hay un propósito. Y cuando está ese propósito, el enemigo va a venir en contra. Pero Dios siempre, siempre va a estar en control de todas las cosas. Y yo ponía como ejemplo la vida de alguien que tuvo que, vamos a ver qué de alguien que fue como vos y como yo, ¿sí? Porque yo por ahí pienso en mí y yo fui la Moisés de mi familia, ¿sí? Para mis hijos, pero también para mis hermanos. Pasa que ellos no quisieron. Y el que está sentado acá quizás, Cristina está sola, pero ella es el Moisés de su casa, ¿sí? ¿Y qué pasó con Moisés? Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 2, yo le voy a contar la historia para no leerla, muy larga. ¿Qué pasó? El rey había mandado a matar a los hebreos varones que nacieron. Entonces en ese tiempo ya nace Moisés. ¿Y qué hace su mamá, su papá? Dios le da el diseño y le dice que lo pongan en una cesta y que lo pongan en el río. Y la hija del faraón no podía tener hijos, entonces lo encuentra y necesitaba alguien que le dé la leche. Y como había muchas hebreas, porque cuando nacían los varones les quitaban, quedaban, que podían dar de mamar, entonces justo fue la mamá, lo amamantó durante 3 meses, después quedó ¿en dónde? En el palacio. ¿Y cómo creció Moisés? Toda la instrucción militar, todo lo que necesitaba, ¿para qué? Para ser ese libertador. Yo no sé, quizás estés en el palacio, quizás estés viviendo una situación muy difícil, pero ¿sabes? El Señor, aún esa situación difícil, donde vos estás, ese desierto, ese lugar de cautiverio que quizás sea para vos, eso te está preparando para el día que seas ese libertador. Amén. Entonces Moisés dice que tuvo que libertar al pueblo. Pero pasó algo con Moisés. Moisés, ya grande, vio que a sus hermanos les estaban pegando para hacerlo trabajar. Entonces, ¿qué hizo? Fue él y mató a un egipcio. Y después eso, ¿qué lo llevó? Lo llevó a huir, a irse a un desierto. Entonces yo pensaba en estas cosas. Muchas veces nosotros estamos en desiertos porque nosotros mismos nos metemos en el desierto. No porque Dios nos introduce, pero siempre, fíjense, si vamos a la historia, hablamos de Moisés, podemos hablar de José. ¿Qué nos pasó José? Fue vendido, ¿sí? Fue acusado, fue preso, pero es todo bajo un propósito de Dios, porque había un llamado. Quizás nosotros pasamos situaciones difíciles, pero Dios siempre tuvo el control. Estuvimos al borde de la muerte. Yo recuerdo uno de mis hijas que cuando iba al médico porque no estaba bien, estaba embarazada, siempre el médico que hacía le daba un decreto de muerte. Siempre le decía, no va a vivir, no va a nacer, cuando nació va a tener esto, va a tener aquello, va a tener lo otro. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito, cuando hay un llamado, el infierno se levanta en contra de tu vida. ¿Qué te vengo a decir en esta mañana? Que quizás vos estás en esa situación de que vos querés salir y ves que todo te sale mal y que nada de lo que vos querés hacer resulta. Pero no, confía, espera, confía. ¿Sabés por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice su palabra, ¿qué nos podrá separar
ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada. Nada. Porque Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Si nosotros vamos a su palabra, dice que Él tiene contados nuestros cabellos. Nosotros podemos no saber cuántos cabellos tenemos. ¿Habrá algo en nosotros que Dios desconozca de nuestra vida? Si aún dice que la palabra no sale de mi boca, que Él ya la conoce. Él discierne los pensamientos y las intenciones que tiene en nuestro corazón. ¿Cuánto nos conoce? Aquel que nos formó en el vientre, aquel que entretejió cada parte de mi cuerpo. Ay, me duele la rodilla. ¿Podrá no sanarla si Él la creó, si Él la hizo? ¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? Nada es imposible para Dios. Pero el enemigo nos atormenta. ¿Por qué? Porque somos sus enemigos desde el momento que nos pasamos de las tinieblas a la luz. Él tiene un único objetivo y es sacarnos de ese propósito. Y muchas veces nosotros no dimensionamos el propósito que hay sobre nuestras vidas. Nosotros no nos damos valor. No tenemos esa identidad de hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Entonces usted tiene que empezar a verse como ese hijo de Dios, como ese rey, como ese sacerdote. Usted no puede andar más en derrota. Eso ya fue. Ese era el viejo hombre. Pero el nuevo hombre está vestido de la realeza. El nuevo hombre es el que se sienta en lugares de honra. El nuevo hombre es aquel donde abren las puertas y dicen: ese es un verdadero hijo de Dios. Ese tiene algo. Usted va a ir a un negocio y van a decir: uy, este me va a comprar todo. Y usted no tiene un centavo. Sí que tiene, porque usted depende de la cuenta que está en el cielo. Amén. Entonces a veces nosotros no nos damos ese valor. Pero miren, acá Moisés tuvo que pasar por muchas situaciones. Y esas situaciones, usted podrá decirme: ay, sí, pero si Dios me ama, pero si Dios tiene un propósito, ¿por qué es que a mí me va tan mal? ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito en su vida. Como les dije hoy, José fue vendido, pero eso no impidió que él cumpliera la asignación. Él estaba preso, pero nunca bajó la mirada de Dios. Él sabía en quién creía, él sabía en qué confiaba. Y muchas veces como hijos de Dios eso es lo que pasa. Dudamos de aquel que nos llamó. Ay, sí, Dios es bueno. Y muchas de ustedes que están ahí sentadas tal vez puedan decir: sí, Dios es bueno. Dios escuchó las oraciones de la pastora, pero yo estoy yendo y yo no veo respuesta. Espera, confía, porque sin duda vendrá. Él lo hará. Amén. Porque creemos que Dios puede obrar en la vida del otro, pero no la mía. Pero hay algo que también es muy importante, y que yo no quiero incentivarlos en esta mañana, sino quiero hablarle a su espíritu para que usted comience a activar lo que Dios puso dentro suyo. Porque todos tenemos dones y tenemos talentos y un llamado en nuestra vida. Pero a veces, como hijos de Dios, ¿vieron que ahora está el microondas? Y ponemos la torta y a los 2 minutos está lista. Entonces venimos como que nos contagiamos de la sociedad y queremos que todo sea para ayer. Y algo que es muy importante: no queremos morir. Porque para que Cristo viva en mí, ya no tengo que vivir yo. Y lo que vivo, lo vivo para Él. Porque Él es el que me llamó. Entonces mi carne debe morir. Lo que me gusta muchas veces no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de hacer lo que me gusta para agradarle a aquel que me llamó. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos el ejemplo de quién, les decía, de José, el ejemplo de Moisés, que ellos estuvieron en desiertos. Y muchos de nosotros pasamos por desiertos y vamos a volver a pasar por desiertos. Porque no es que el desierto, salieron del desierto, entraron a la tierra prometida y listo, ya está, es todo color de rosa. Vos venís al Señor y se te soluciona todo. No, ahí empieza la historia. Entonces ellos tuvieron que pasar por esos desiertos. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado: el desierto es necesario. El desierto es necesario. ¿Y sabe por qué? Porque el desierto es un proceso que debemos de pasar.
Porque el proceso lo que va a hacer es que vos seas aprobado o no. Cuando yo estoy pasando por un proceso, si yo no lo apruebo, voy a volver a pasar. Es como la escuela. Si yo no rindo bien, voy a llevarla a febrero. Y si no la rindo en febrero, voy a repetir y ese año voy a tener que estudiarla, porque si no me la voy a volver a llevar en diciembre. El proceso para poder pasar tengo que aprobar. Porque entonces yo apruebo y eso lo que va a hacer es posicionarme. ¿Sí? ¿En qué? En lo que Dios quiere para mi vida. El proceso tiene que traer aprobación. ¿Para qué? Para que yo pueda posicionarme. ¿Saben cómo se llama ese proceso? Transición. Es transicionar. Y la transición en el cristiano es necesaria. Porque en ese proceso, yo puse el ejemplo de Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Se enojó y fue y mató al egipcio. Y eso lo metió en un desierto. ¿Por qué? Porque había una inmadurez. Porque su carácter no estaba formado. Cuando estamos en los desiertos, Dios nos forma el carácter. Porque eso es lo más importante para un cristiano. Que tengamos el carácter de Cristo. Que seamos maduros. ¿Sí? El proceso, como decía, nos forma. En el desierto desarrollamos el carácter de Cristo. El libro de Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de qué? De los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Díganle a José: templanza, amor, ahí vienen tus hermanos, los que te vendieron, los que te tiraron en el pozo, los que le mintieron a tu papá y le dijeron que estabas muerto, por envidia, por celos. A eso tienes que tenerle amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, gozo. El Señor, en ese desierto, donde a nosotros se nos salta la chaveta, donde salta la carnita y queremos romper todo y queremos hacer justicia por mano propia, ahí Dios le está formando ¿qué? Nuestro carácter. Porque no es nuestro carácter, es el carácter de Él en nosotros. Él debe ser formado para que yo sea esa carta leída, para que cuando yo entre a un lugar, la plata no alcanza, sino que van a decir, ¿quién vive? ¿Vive Cristo o vive el otro? Entonces debe formarse el carácter de Cristo en nosotros. Por eso somos procesados para ser transformados, para ser aprobados, para ser posicionados. ¿En dónde? En lo que Dios quiere para nosotros. Moisés, después que vino del desierto, sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Y cuántos egipcios murieron bajo las aguas? Pero ¿quién estaba con él? El fruto del Espíritu. Él supo gobernar un pueblo que era grande en número, muy grande. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos va a dar a nosotros autoridad ante todas las cosas. Nos va a dar discernimiento cuando una persona se pare delante mío y me esté mintiendo, no para que yo le diga, sos un mentiroso, me está mintiendo, pero yo tengo que tener el discernimiento para que cuando yo voy a agarrar una cuadra y haya peligro, me haga sentir que yo no tengo que ir por ese lugar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, pero también es el que nos ayuda a cambiar áreas de nuestra vida que nosotros solos no podemos. Y miren, si no fueron transformados, tanto José, que después alimentó a toda la nación cuando vinieron sus hermanos. El desierto va a hacer que desarrollemos esos frutos para llevarnos ¿a qué? A la aprobación, para promocionarnos. Yo les decía que Moisés llevó a todo su pueblo, que José, a pesar de la adversidad, Dios lo llevó a gobernar y a alimentar a un pueblo grande. Decime al que tenés al lado: vos sos ese José, vos sos ese Moisés para tu vida, para tu casa. ¿Saben por qué? Porque de José dependieron muchas generaciones.
Y de vos dependen muchas generaciones. La palabra de Dios dice, aquellos que me aman, y yo supongo que todos los que estamos acá amamos a Dios. ¿Saben? A los que aman a Dios dice que son benditos por 1000 generaciones. Mirá si no sos un Moisés, mirá si no sos un José, mirá si no hay un Esther, mirá si no hay una Sara en vos. Dios tiene eso en nosotros, quiere darnos eso. Quiere que vos seas ese que alimente a esas generaciones, como lo hizo José. ¿Sí? Que me pinta el teléfono y me conta. Les decía, pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo viene a hacernos ¿qué? Caer. Nos enojamos y entonces dice, el ladrón, el libro de Juan, viene a robar, a matar y a destruir. Y nosotros muchas veces trabajamos para él. ¿Y tú por qué crees que el enemigo viene a querer robarte las bendiciones? Porque vos le crees cuando te dice que no servís para nada. Vos le crees a él cuando te dice las cosas no van a cambiar. ¿Por qué le crees? Si él fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Si el Señor se llevó los delitos, los pecados, aún nuestras iniquidades, él ya las clavó en la cruz del Calvario. Si Dios ya estás enfermo, te duele la pierna, Cristina, el Señor ya te sanó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Por su llaga ya fuiste sanada. No le creas el decreto del médico cuando viene con mentira, cuando te dice, tu matrimonio no va más, no tenés trabajo, tu hijo no va a cambiar. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Se llevó los delitos, los pecados, las iniquidades. Lo que pasa es que nosotros, como hijos de Dios, le prestamos más el oído al enemigo cuando te dice no tenés, no servís, no tenés. No, empezá a cancelar, empezá a quebrantar todo decreto del infierno. Parate como hija y comenzá a gobernar. Parate como sacerdote y comenzá a gobernar. Aún cuando te veas como ese Gedeón que está en la cueva, porque ve que a todo lo que lo rodea lo supera. Pero créele a aquel que te llamó. Porque Él es fiel. Aunque vos sos infiel, Él es fiel. Y lo que Él te dijo que va a hacer, lo va a hacer. Tal vez hoy tengas que estar esperando, porque dice la palabra, esta leve tribulación momentánea va a producir un peso de gloria. Pero el proceso lo vas a tener que pasar. Porque sin proceso no va a haber aprobación. Y sin aprobación no va a haber esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel. No va a haber transformación en tu vida. No va a haber un carácter. Dios no puede entregarle, por ejemplo, por decir, $1 millón a León. Porque él sería un niño que no sabe qué va a hacer. Y a veces somos niños espirituales en las manos de Dios. Y Dios nos dio dones, talentos, a todos. Pero muchas veces no nos puede dar ese 0 kilómetros que estamos esperando, porque todavía no tengo el carnet, dijo David. Porque todavía yo no estoy preparado para eso. Pero ¿qué es lo que me va a preparar? El proceso. El estar en ese proceso. Dios nos ama. Y yo veía la palabra en el libro de Isaías, capítulo 41. Verso 8 en adelante. Dice, pero tú Israel, ¿quién es Israel? Nosotros. ¿Sí? Siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de piel de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense, qué importante que somos para Dios. Y Él nos tomó de los confines de la tierra. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él, no es que somos cualquier cosa. Somos hijos de aquel que creó todas las cosas. No nos dará lo que nosotros le pidamos, pero a veces no tenemos fe. A veces creemos más
lo que nos dice el enemigo que lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Porque muchas veces decimos, ¿será que me va a dar el auto, David? ¿Será que va a llegar en 0 kilómetros? ¿Será que mi marido va a cambiar? Ay, ¿será que mi hijo va a cambiar? Miren, aunque ustedes vean la realidad, les diga otra cosa, ustedes créanle al Creador de todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque la realidad no es verdad. La verdad es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que Él dijo que iba a hacer con tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu finanza, con lo que vos le hayas pedido, lo que te declaró, te profetizó, eso va a hacer. Tenés que creerle, tenés que creerle. No le creas los susurros del diablo. El diablo va a venir a tu mente a decirte, no, pero mirá, no hay trabajo, mira cómo están las finanzas, mira, están echando gente, mira si va a cambiar, mira si te vas a poder comprar el auto, mira si tu mujer va a cambiar, si no quiere saber más nada con vos, tu marido no cambia, es un borracho. Mentira del diablo. Aquel que te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer, porque Él es fiel, Él es fiel. Y acá en la palabra que dice que te tomó ¿de dónde? De los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamó y te dijo, mi hijo eres tú. En esta mañana se tiene que revelar que somos hijos, y si hijos, herederos de aquel que es dueño de todas las cosas. ¿No nos va a dar lo que le pedimos? ¿Acaso vos que sos pecador, que tenés defectos, errores, viene tu hijo y te pide pan, vos le das una serpiente, le das una piedra? No, haces lo imposible por darle a tu hijo aquello que te pide. ¿Cuánto más va a hacer Dios por vos, que dio al único hijo que tenía para salvarte, para perdonarte, para limpiarte? Nada te podrá separar del amor de Dios. Él se llevó tus delitos, Él se llevó tus pecados, Él se llevó tus iniquidades. Tenés asma, estás enfermo porque tus antepasados estaban enfermos. Bueno, Él dice que en la cruz se llevó mis iniquidades y por su llaga yo ya fui sanada. Yo ya fui sanada. No le creo las mentiras del diablo. En esta mañana se quebranta toda semilla de iniquidad que nos han transferido nuestros antepasados. Tenemos que creer. Tenemos que creer, pararnos en la promesa, declarar la palabra, la palabra, como viendo lo invisible, caminando aún si es preciso, en el desierto, no importa, pero yo prosigo a la meta, voy al blanco, lo miro a Él me dijo que lo hará, Él me dijo que lo hará, y Él lo va a hacer. Tal vez hoy no lo veo, pero yo marcho tranquila y sigo caminando, creyendo, como viendo al invisible. La fe es la certeza de lo que espero. Hay una esencia en la fe, que es el poder de crear las cosas que yo creo. ¿Saben? Cuando nosotros nos damos cuenta que decidimos hacer algo, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esto? Que para nosotros no hay nada imposible. Todo lo podemos. Todo lo podemos. Hay una diferencia, que es lo que Dios nunca me toca, porque yo soy espíritu, cuerpo y alma. Y Dios no va a tocar mi alma, mi voluntad, no la va a tocar. Entonces cuando yo digo, ay, si Dios quiere, mentirosa, es si yo quiero. Y lo que yo quiero, Dios no me lo va a tocar. Porque si yo quiero, yo soy invencible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Miren, yo a veces pienso y digo, ¿cómo pude esperar tanto tiempo? Porque ¿saben qué hacía? Cuando quería dejarlo todo, hacía esto. ¿Y saben qué hacía? Lloraba y le clamaba a aquel que es fiel. Y aquel que es fiel escuchó cada una de mis oraciones. Habrá algo diferente en mí. Él no va a escuchar el clamor de sus hijos. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, lo que no te imaginas, lo que nunca viste, lo que nunca soñaste, es lo que Dios quiere hacer. ¿Con quién? Con ustedes, con sus hijos. Y nada es imposible.
Nada, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No va a haber nada que yo no pueda hacer. Es que no quiero. No que no puedo, no quiero. Y el no quiero, Dios lo va a respetar, porque es un Señor. Y no me va a obligar a hacer nada que yo no quiera hacer. Porque Dios es así. Y dice que Él nos tomó de los confines de la tierra. De tierras lejanas nos llamó. Y en el libro de Jeremías dice, es una palabra para que atesoren en esta mañana cada uno de ustedes. Primero como hijos, que se tomen de esa palabra. Dice, mira Gabriela, mira Erika, mira Cristina, mira Sandra, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y plantar. Como hijo, Dios te dio poder, Dios te dio autoridad. Levántate como hijo y empezá a gobernar, porque ese es un mandamiento de Dios. Hijo, gobiernen, sojuzguen la tierra. José gobernó, Moisés libertó, y vos sos en esta mañana ese Moisés, ese José, esa Débora, esa Esther. Son las que Dios quiere levantar en este tiempo. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para derribar y para plantar y establecer su gobierno. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Tenemos que tomarnos de esa palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta leve tribulación momentánea, vamos a pasar por desiertos, sí, pero vamos a salir aprobados y vamos a entrar en la tierra prometida y vamos a comer el fruto, porque será cosa tremenda lo que voy a hacer con ustedes y el fruto será muy grande, dice el Señor. Si el Señor te habló, te invito a que te pongas de pie en esta mañana.